Pues bienvenidos a todos y a todas. No sé cuántos habéis venido por primera vez aquí, pero siéntete bienvenido, como en casa. Vamos a pasar un rato muy agradable todos juntos. Y si alguna vez te han invitado a algún sitio, a alguna celebración, a alguna fiesta, a alguna boda o algo así, es una alegría, ¿no?, de que te inviten. Siempre nos gusta, ¿no?, ir a sitios así, a celebraciones siempre nos gusta. Si en esta mañana te ha invitado a alguien, que sepas que esa persona te aprecia mucho y eres importante para ella, porque te ha traído a un lugar súper especial para que puedas conocer a alguien. Y que sepas también que eres muy importante para Dios. Eres importante para esa persona, pero también para Dios. Y en esta mañana lo vas a poder averiguar. Todo lo que vamos a oír, lo que vamos a ver, lo que vamos a sentir, guárdatelo en tu corazón y vamos a continuar empezando con un pequeño vídeo. Y voy a pedir que si pueden apagar las luces para verlo todo súper bien. Dios dijo que exista la luz. Y llamó cielo al firmamento, y vio que era bueno. Todo lo que existe en el universo muestra su eterno poder y divinidad. Después creó nuestro mundo, y una luz enorme alumbró nuestros días. Y vio Dios que era bueno. Lo que no vemos de Dios se hace claramente visible a través de todo lo creado. Dios dejó para el final su creación más especial, el ser humano. Le dio la autoridad sobre todo el mundo animal. Le dio la capacidad de tomar decisiones libremente. Y el hombre decidió hacer lo malo. El mal ha anidado en nuestro interior. Hermano contra hermano, nación contra nación, el hombre contra la creación. El hombre contra Dios. Todo lo que era hermoso, todo lo que era bueno, ha sido corrompido. Pero este no es el final.
Muy bien, pues podéis tomar asiento. Vamos a continuar. Y ahora vamos a tener un apartado de entrevistas con una ayuda de unos vídeos, ¿vale? Así que voy a pedir, mientras que nos ayuden David, Rafa y Ángel, que ellos puedan ir pasando conmigo aquí delante, ¿vale? Vamos a hacer preguntas que no son muy fáciles a lo mejor de responder, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Ellos son personas que enseñan la Biblia aquí en la iglesia, que llevan muchos años estudiando y aprendiendo y nos pueden resolver aquellas dudas que ahora vamos a ver en los vídeos, ¿no? Cada uno va a tener unas preguntas concretas, va a ser un tiempo pequeñito y corto, no os preocupéis, y nos vamos a ayudar de los vídeos, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el primero y dentro vídeo, a ver si se ve bien. El 11 de marzo de 2011 se produce un terremoto de 8,9 en la escala Richter, cerca de la costa de Japón. Le sigue un tsunami. En la central nuclear de Fukushima operan 3 de los 6 reactores. La radiación al aire, suelo y al océano Pacífico es aún motivo de análisis. Tienen la mirada ausente. Parece que una parte de ellos se ha quedado para siempre en el camino de Somalia, Dadaab. Lo han hecho solos. Su familia les animó a partir antes de que el hambre o la guerra acabara con todos. Las ONG son conscientes de que los peligros no acaban en el campo de refugiados. Aquí también se han dado casos de violaciones y violencia, tanto a menores como a mujeres adultas. En el Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, se produce el naufragio de una embarcación con migrantes que dejó al menos 74 muertos. Un bebé de 6 meses falleció tras ser rescatado en alta mar después del hundimiento de una patera, a pesar de los esfuerzos de médicos de la ONG Open Arms. Ya ha cumplido 10 años de cruenta guerra civil. En esta década han muerto casi 400.000 personas, de ellas 22.000 son niños. El resultado, una Siria devastada, donde los civiles que no han podido huir sobreviven como pueden, en medio de una pesadilla. Cuando la OMS declaró la pandemia, Europa ya era el foco de la enfermedad. España, Austria, Bélgica, Francia. Nous sommes en guerre. Estamos en guerra, dijo Macron. Una semana después, 250 millones de europeos vivíamos encerrados en casa. Pero el caos sanitario y el miedo crecían. En un mes, Europa sumó 140.000 muertos y el epicentro de la pandemia cruzó el Atlántico. Al echar la vista atrás, la conclusión es clara. Nos pilló desarmados y desorientados. El virus ha matado a 2.600.000 personas en todo el mundo. Muy bien, pues vamos a empezar primero por ti, David. Después de ver este vídeo, con tantos acontecimientos, ¿no? Con incluso una pandemia que no nos pilla tan lejos, la primera pregunta es, si Dios existe, ¿por qué permite esto? Bueno, esto no es una pregunta fácil ni que se pueda responder en 2 minutos. Sin embargo, me gustaría dejar algunos comentarios con los que podamos pensar y que pueda abrir quizás espacios a conversaciones más profundas, ¿no? Y para eso estamos aquí. Primero, como base, me gustaría decir que el mal existe, pero que Dios no es el autor del mal, ¿vale? Lo siguiente que quería comentar es que tenemos suficiente evidencia a lo largo de la historia como para saber que es evidente que tanto Dios como el mal existen y no hace falta de que una cosa excluya a la otra. Hay otra cosa en el mundo que estamos acostumbrados a ver, la sal y el azúcar. Si existe la sal, ¿qué es la? Porque, bueno, hay espacio para ambos. Entonces, necesariamente no tiene que dejar Dios de existir para que exista el mal, en este caso, que digamos que es la antítesis, ¿no? Y por último, para empezar la respuesta, no, mentira, ese corto. Yo creo que la sed de justicia que tenemos nosotros y el dolor que nos causa ver la maldad en el mundo y a nuestro alrededor es parte de la imagen de Dios en nosotros. Es decir, a Dios también le duele el mal, le duele la injusticia, le duele ver esas cosas atroces que pasan alrededor del mundo. Entonces, con esto,
con esto sobre la mesa, quiero abordar 3 puntos cortos. Primero, cada uno de los que estamos aquí somos beneficiarios de la paciencia de Dios frente al mal. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento hemos hecho el mal a otro. Y eso no lo voy a preguntar porque es un hecho. Cada uno de los que estamos aquí en algún momento hemos hecho mal a alguien. No somos tan buenos como pensamos. Entonces, cada uno de los que está aquí debería, hasta este punto, estar consciente de que es beneficiaria de la paciencia y el amor de Dios en ese sentido. Y eso es una buena noticia para los que estamos aquí, bueno, y para el mundo entero, ¿no? El siguiente punto es que el sufrimiento y el mal, de alguna manera, tiene propósito. No voy a hablar de ese propósito en la vida de los creyentes, pero sí quiero mencionar quizás ese propósito en otros ambientes, quizás fuera de la iglesia. Nosotros, creo que la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos ya ciertos años, nos hemos enterado de que cosas buenas salen de situaciones difíciles, de injusticias. Se enferma alguien de algo terrible, pues sale una fundación de ahí. A veces personas que pasan situaciones muy difíciles empiezan a valorar en este mundo las cosas que son importantes, la familia. Cuando vemos quizás situaciones en otros lugares, genera la bondad de otras personas hacia esos lugares. Entonces, de alguna manera, el mal que Dios permite y que está de momento siendo paciente, tiene en muchas ocasiones resultados o efectos positivos en otras áreas. ¿De acuerdo? Por último, hablando de los propósitos, vemos, por ejemplo, en la Biblia tenemos ejemplos de males que, si vemos, por ejemplo, la historia de José, José fue injustamente entregado por sus hermanos, lo vendieron. ¿Por qué? Por la maldad que había en el corazón de los hermanos de José. Querían matarlo en principio, uno lo defendió, en fin. Que lo venden, pasan muchísimas cosas, cae preso, lo acusan injustamente, pero eso resultó en que José fue el medio que Dios usó para proveer al pueblo de Israel y que no murieran de hambre. Pero tenemos un ejemplo más glorioso, que es el ejemplo de Cristo. Cristo, siendo Dios, dejó de ser, o sea, se hizo hombre, padeció, sufrió como nosotros. ¿Y en qué resultó eso? Resultó en que todos los que creemos en Cristo como Salvador tenemos vida eterna con Él. Muy bien, y una segunda pregunta, y ya terminamos con tu sección, es después de ver todos estos acontecimientos del vídeo de las guerras, el hambre, pandemias y demás, ¿crees que el mundo puede tener solución? Mira, es una pregunta que evidentemente conocemos a personas que viven hoy, que intentan, ¿no?, decir, bueno, si salimos de este mundo y nos vamos a otro planeta, ahí va a ser todo perfecto, ¿no? De hecho, tenemos evidencia histórica de que personas han intentado terminar con las injusticias, pero lo que vemos de esos sistemas es que terminan en otras injusticias. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón de nosotros, en el corazón del hombre que está corrompido. Dice la palabra que Dios hizo en un principio todo bueno. Sin embargo, que por el pecado de uno, ¿qué pasó? Entró el mal. Y ya lo que era perfecto, lo que era justo, se vio teñido por esas acciones de injusticia, esas acciones de maldad que causan dolor. Entonces, yo creo que sí, pero tienen que darse algunas cosas. Primero, el corazón del hombre tiene que ser regenerado. No es posible que en el mundo haya paz y dejen de haber injusticias si existimos personas con corazones duros, con corazones que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de lo bueno. Porque como dije en principio, todos aquí, en alguna medida u otra, hemos hecho lo malo y lo hacemos, aún sin quererlo. Un segundo factor que debería pasar es que debería dejar de existir el pecado. Mientras haya pecado en la tierra, no hay forma de que deje de existir la injusticia. Es algo imposible. Y tercero, necesitamos un gobernante justo. La buena noticia es que nosotros tenemos en la palabra de Dios la promesa de que va a llegar el momento en el que esas tres cosas van a pasar. Vamos a tener un rey justo, vamos a tener corazones que van a ser conformes a su corazón al 100%, y esa afectación que tenemos del pecado va a dejar de existir.
Cuando eso se dé, sí. Antes, no. Pues muchas gracias, David. Vamos a continuar con el segundo vídeo y a ver si lo podemos poner y seguimos con Rafa ahora. Continuamos contigo, ¿vale? Después de ver este vídeo donde vemos una representación de las principales religiones del mundo, pero hay más de 1000 religiones, la primera pregunta que te hago, Rafa, es ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Mis 2 minutos son como los de David. No. Bueno, yo creo que el tema religiones, cuando yo pienso en él, pues me suena a tradiciones, ¿no? Entonces, muchas veces pienso, si hubiera nacido en Oriente, quizá fuera budista, o si hubiera nacido en los países árabes, sería del Islam. Y enfoco, ¿verdad?, que hay mucha gente que según el lugar donde ha nacido, pues tiene una determinada religión. Pero es más una tradición que algo real, ¿no? Una vez hablando con un abogado en Sevilla, me dijo, pues yo soy católico. Y le dije, no, tú no eres católico. Dice, ¿cómo? Digo que no eres católico. Dice, ¿por qué dices? Digo, bueno, está bien. Digo, explícame la doctrina de la transustanciación. Y puso una cara que no sabía ni por dónde había entrado. Dice, no tengo ni idea. Digo, pues lo ves, es simplemente una etiqueta que tienes, ¿verdad? Y que permite que puedas justificarte o, de alguna manera, cauterizar tu conciencia. Porque eso es para lo que valen las religiones. Realmente lo que haces es cauterizar una conciencia que te está acusando de que hay cosas que has hecho mal en la vida. Me acuerdo del apóstol Pablo, ¿verdad? En Atenas. Ahí podéis leer después si queréis. En Hechos capítulo 17. Dice que estando Pablo en Atenas y viendo los santuarios de los griegos, pues vio dioses de todos los colores, ¿verdad? Y les dijo, en todo veo que sois muy religiosos, porque tenéis aquí, adoráis a todo lo que se mueve. Dice, pero al Dios que debéis adorar realmente, a ese tenéis aquí un hueco que pone al Dios desconocido. Dice, a ese es al que yo vengo a predicaros. Y es que la verdad es que el hombre acude a las religiones con tal de esquivar a Dios. Al hombre lo que le molesta es que Dios le controle la vida, que le diga lo que tiene que hacer. Y por eso están las religiones, para esquivar lo que Dios dice. Por eso estaba ese hueco ahí en el Areópago, ¿verdad? Para esquivar a Dios. Y sin embargo Dios dice en la Escritura, Hechos 17:29, si sois creados por Dios, no tenéis que tener a la divinidad que sea semejante a oro, plata, piedra
o escultura hecha por pensamientos de hombres, sino que Dios no tiene nada que ver con todo eso, ¿no? Dios dice que manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y claro, eso no es popular, ¿no? Es preferible una religión donde tengo que hacer unas determinadas cosas y con eso me justifico. El hombre no quiere seguir la vida que Dios le quiere hacer llevar y por eso son las religiones. Gracias, Rafa. Segunda pregunta, ¿vale? Sí. Que hay un segundo paso. Y entre tantas religiones, ¿no? Si alguna persona quiere acercarse a Dios, ¿dónde puede encontrar a Dios? Pues es evidente que en las Escrituras, yo le digo a la gente, si tu tío millonario se muere y te deja un testamento, no vas a decir, bueno, ya iré. No, vas corriendo a ver qué te dejó y lo lees, ¿no? Pues Dios nos dejó un testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero la gente se va a las religiones y no lee el testamento. Y no sabe que ahí hay promesas para los hombres y sobre todo vida eterna. Jesús dijo, a vosotros os parece que en las Escrituras está la vida eterna. Y es así, ahí está. Fijaros que ahí en Atenas, Pablo dijo, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de aquel varón a quien ha designado, habiendo dado pruebas a todos los hombres al haberle resucitado de entre los muertos. El Evangelio son buenas noticias y está en las Escrituras, está en el testamento que Dios nos ha dejado. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, dice que Jesús fue crucificado y murió y fue sepultado conforme a las Escrituras. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Por tanto, el hombre no tiene excusa. El hombre tiene un camino que seguir, que es el de Jesucristo. Todas las religiones promueven un sistema de obras, pero si la salvación fuera por obras, Jesucristo viene sobrando. Sería igual que pisotear su sacrificio. Pero Jesucristo vino y murió en la cruz y era perfecto y la muerte no pudo retenerlo. Por tanto, la salvación está en Cristo. Él mismo lo declaró, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Muchas gracias, Rafa. No son preguntas fáciles las que estoy haciendo, ¿eh? Están cogidas ahí al dedillo para ponérselo difícil. Vamos a terminar con el tercer vídeo y vamos a dar paso a Ángel, que él nos responda también las preguntas que le voy a hacer. Vale, pues Ángel, ya terminamos contigo. En esta sección, lo que hemos podido ver en el vídeo es gente normal que va al trabajo, pasea, tiene una familia, no nos va mal. Y la pregunta sería, ¿por qué necesito ser salvado?
Pues es la pregunta que he intentado eludir la humanidad durante muchísimos siglos, ¿no? Y lo cierto es que, por lo que hemos oído y por lo que nos enseña la palabra de Dios, que es lo importante y debería ser nuestra referencia, la palabra nos enseña que tenemos un alma inmortal y que una vez que finaliza nuestra vida corporal, cuando pasamos el umbral de la muerte, pasaremos o una eternidad con Dios o pasaremos toda una eternidad sin Dios. Y muchas veces valoramos las cosas en función de los años de vida que tenemos y buscamos el mayor bienestar, la mayor felicidad, si es que eso existe, y no valoramos que eso no es nada en comparación con lo que es toda una eternidad, ¿no? A todos nos han enseñado que por muchos años que vivamos, pongamos 100 años, infinito menos 100 sigue siendo infinito. Entonces, pocas veces valoramos que lo realmente importante es lo que viene después. El hombre fue creado con un propósito y ese propósito era vivir eternamente al lado de Dios, y lo que nos enseña la palabra es que ese vivir eternamente al lado de Dios va a ser algo inimaginable, como también va a ser algo inimaginable, pero en sentido negativo, vivir toda una eternidad separados de Él. Lo que pasa es que como nosotros valoramos lo inmediato, valoramos lo terrenal, muchas veces no pensamos en esto, y eso es una de las cosas que Dios quiere que pensemos. También nos enseña una cosa muy importante que también han mencionado David y Rafa, que todos nosotros podemos considerarnos buenos, podemos considerarnos buenas personas y que no hacemos mal a nadie, pero lo que la Biblia nos enseña es que en realidad vivimos apartados de Dios, que no estamos viviendo conforme a sus mandatos y que no estamos viviendo conforme a sus propósitos, hasta tal punto que la Biblia dice que somos enemigos de Dios, porque hacemos todo lo contrario de lo que el propósito de Dios había planeado, ¿no? Y el final de esta situación es la separación eterna de Dios, y lo que Él desea, y ese es su deseo, es que primero nosotros aquí en la tierra sirvamos a sus propósitos, a lo que Él quería que fuese nuestra vida, pero que después pasemos una vida eterna con Él. Lo que pasa es que esto es algo que nosotros no podemos decidir ni hacer por nosotros mismos. Necesitamos primero que Dios nos convenza de esta necesidad y luego le tenemos que pedir claramente auxilio. Señor, sin ti no es posible, te necesitamos tu guía, porque solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que puso ese puente entre el hombre y Dios, podemos reconciliarlos con Él y podemos alcanzar esa salvación. Me gustaría decir 2 versículos, ya que estamos hablando de la palabra de Dios y que es lo que la Biblia, la palabra, nos enseña, y que son perfectamente clarificadores de esto que estamos diciendo. Uno está en Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces necesitamos ser salvados de ese camino, un camino que nos está llevando a la muerte, que nos está llevando a la destrucción aquí, pero a la muerte eterna. Y otro versículo, en sentido positivo, está en Juan 5:4-24, que dice: de verdad os digo, el que oye mi palabra, estamos hablando, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios, el que oye mi palabra y cree al que me envió, son palabras de Jesucristo, ¿verdad?, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y este es el mensaje de la palabra, ¿verdad? El decir, te estás encaminando hacia la muerte, y necesitas a Dios para pasar de muerte a vida. La segunda pregunta... 2 minutos clavados. La segunda pregunta va muy en relación a lo que estás diciendo ahora, ¿no? De que la mayoría de la gente, pues a lo mejor en el estado de bienestar en el que estamos ahora, se podría preguntar, pero si yo estoy aquí viviendo mi vida, ¿salvado de qué?
A ver, en realidad yo es que no creo que exista ese llamado estado de bienestar. Yo creo que es una falsedad. Todos conocemos la famosa película de Matrix, ¿verdad?, donde todos pensaban que vivían unas vidas maravillosas. Había un individuo que pensaba que se estaba comiendo un filete extraordinario, ¿no?, pero en realidad estaba metido en una burbuja alimentado por una máquina, ¿no? Bueno, quizá nuestra situación no llega hasta ese extremo, pero casi. Y yo diría que encima es peor, ¿no? Nos esforzamos en pintar una realidad completamente diferente a la que es. Y esto es un engaño, y las redes sociales, los medios de comunicación contribuyen mucho a manifestarnos este engaño, ¿no? En las redes sociales, en Facebook, en Instagram, no vemos a personas, algunas sí, pero no solemos ver personas contando problemas o expresando sufrimiento, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿no? Y hay matrimonios que parecen maravillosos que fuera de la foto de Facebook pues no lo son tanto, ¿no? Y yo creo que vivimos esa falsedad, y la palabra nos advierte contra ello, y que si miramos la humanidad en su conjunto, estaréis de acuerdo conmigo en que nunca antes en ninguna etapa de la historia, nunca jamás en ninguna etapa de la historia ha existido tanta hambre, tantas guerras, tanta enfermedad, tanta esclavitud, tanta desigualdad y tanta muerte. Es ahora, y lo peor es que vamos a peor. Entonces no podemos vender una sociedad de bienestar, y no podemos vender una sociedad que está bien. Los que vivimos en países occidentales con cierta paz pensamos, bueno, esto es por las guerras, es por... antes en un vídeo se hablaba de la pandemia que mató a 2 millones de personas. El hambre mata a más de 40 millones de personas al año. Y fíjate el terror que nos suponía la pandemia, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero bueno, digamos, si eres occidental y vives en un país occidental, tienes la capacidad de mirar hacia otro lado, ya, pero mira nuestra realidad, mira nuestra sociedad. Nunca antes teníamos tanta crisis en salud mental y en salud emocional. Nunca antes las familias habían dejado de perder su propósito y de no cumplir con la función que realmente tiene que cumplir. Nunca antes había tanto índice de suicidios, tanto índice de soledad, tanto índice de abandono. El otro día yo oí una frase, y era como una frase triunfal, diciendo: la última mano, te voy a provocar un escalofrío así. Dice: la última mano que nos sostendrá en nuestro lecho de muerte será la de un robot, será la de la inteligencia artificial, porque cada vez estamos más separados los unos de los otros, ¿no? Esta es la realidad. Si no sabemos ver la realidad, pero todo esto ya nos lo advirtió la palabra de Dios, ¿no? Y nos dijo que toda esta oleada de sufrimiento y escondido bajo un aparente bienestar era consecuencia, como bien ha dicho David, del pecado. El pecado, que es el error que comete el ser humano al intentar vivir apartado de Dios. La soberbia del ser humano de no querer reconocer que si no tiene a Dios está desorientado y que no sabe vivir, ¿no? El otro día veía un vídeo que provoca risas en internet, que es de una persona vestido de mascota, con una sonrisa enorme, un muñeco que aparentemente es muy feliz, que estaba haciendo unos movimientos muy extraños y la gente se estaba partiendo de risa, ¿no? Resulta que algo se había atascado en el disfraz y estaba asfixiando a la persona. La persona en realidad estaba pidiendo auxilio, pero la apariencia que tenía era la de un muñeco absolutamente feliz. Pues yo creo que es una imagen que pinta de lo que es la sociedad hoy en día, ¿no? En realidad se está asfixiando, en realidad está muriendo, en realidad está yendo hacia la muerte, pero no se da cuenta. Y tiene que pedir perdón a Dios y tiene que volver al propósito que tenía Dios. Me gustaría dejar 2 frases. Hay un antiguo himno que dice: libre, salvo del pecado y del temor. Y yo creo que necesitamos ser salvados de eso, necesitamos ser salvados de vivir en un engaño, ¿verdad? De vivir en
en una sociedad en la que aparenta una cosa pero es otra, que Dios nos haga personas nuevas, como dice la Biblia, que cambie nuestro corazón de piedra, un corazón que no es capaz de sentir y que no es capaz de entender lo que Dios tiene para él, en un corazón sensible. Que podamos ver la vida tal como Dios la ve y que pueda utilizarnos primero como instrumentos en este mundo, hasta el momento en que podamos estar con Él en la eternidad, y que seamos salvos de ese error, de ese engaño, eso que la Biblia llama pecado. Porque dice la palabra de Dios que cuando conocemos la verdad de Dios nos hace libres, verdaderamente libres. Entonces vivimos en un engaño que no nos permite conocer la vida que Dios había preparado para nosotros y tampoco nos permite conocer la vida eterna. Y necesitamos ser salvados. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Por qué no les damos un aplauso a los tres? Podéis tomar asiento. Vamos a continuar. Nos hemos pasado de los 2 minutos cada uno. Pero bueno, nos lo perdonáis, ¿no? Es que eran preguntas muy difíciles. Entonces, claro, se han liado hoy un poquito más porque es que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Y ahora vamos a continuar con las chicas de danza, que nos van a traer un baile súper especial y que también vais a poder ver la letra en la pantalla. Así que espero que os siga gustando todo. Todo está bien. Tenemos las cosas que tanto deseamos. Somos autosuficientes. Podemos tener el conocimiento que queramos. Podemos ser populares y tener la atención de miles. ¿Para qué necesitamos a Dios? Pero ¿qué pasa realmente en nuestro corazón? We look at a society that in some ways it looks like they've rejected God. But when we go beneath the surface, we realize that people are spiritually hungry. People are saying, I'm hungry. Don't know how to explain what it is I need. Need something more than what this world can offer. And God knows that because He loves all people. He comes after us. Jesús. Él siempre ha estado desde el principio. Gracias a Él, todas las cosas fueron creadas. En Él estaba la vida y la vida trajo luz a todos. Pero la oscuridad fue haciéndose cada vez mayor. Jesús vio la necesidad, el vacío en cada uno y decidió vivir en medio de nosotros. Quiso traer luz nuevamente, dar vida por vida y un amor que lo llena todo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Conozco la angustia, he sentido aflicción, he pasado por soledad y vivido tentación. He perdido tantos amigos, dolorosa traición. Conozco la muerte y resurrección. Antes de la cruz ya pasé un calvario, sudor como sangre por ti derramado. Últimos momentos antes de morir, postrado gané la batalla por ti. En Getsemaní, de vuelta al jardín, pensaba en ti, vuelve a mí, el cielo te espera. Por unas monedas mi amigo me entrega, cuando no hay precio por la vida eterna.
Buenos días. Qué privilegio, ¿verdad? Que tengamos tanto talento en la iglesia, con la música, con la danza, las personas que nos colaboran en todo lo que estamos viviendo en esta mañana. El Señor ha provisto de talentos y habilidades y es un gran privilegio que lo podamos disfrutar nosotros en la iglesia. En esta mañana hemos escuchado de muchas maneras, de muchas formas, el mensaje que deseamos que te lleves en tu corazón y que afecte poderosamente tu vida. Así que hay dos cosas que no hemos hecho, ¿vale? Ya se han hecho mención a muchos pasajes de la Biblia y vamos a leer la Biblia enseguida. Y otra cosa que no hemos hecho es hacer una oración. ¿Qué os parece si hacemos una oración y luego vamos a leer un pasaje de la Biblia? Voy a pedir que os pongáis en pie, por favor. La verdad que después de todo lo que hemos escuchado en esta mañana, todo lo que hemos visto, queda poco por decir, ¿vale? Pero creo que es importante que vayamos a un pasaje de las Escrituras y que reflexionemos muy brevemente. No van a ser 2 minutos para que nadie piense, ¿no? Va a ser un poco más, pero intentaré ser breve. Las hermanas que estuvieron anoche aquí en la actividad de mujeres dirán, ya sabemos que él no es breve, ¿no? Porque anoche les dije a las hermanas que estaban aquí en la reunión de mujeres, les dije, bueno, como habéis estado merendando, pasando un tiempo de calor, voy a ser breve porque os va a dar sueño, ¿no? Y luego cuando terminó vino mi esposa y me dijo, de breve nada, ¿eh? Así de que voy a intentarlo. Pues oramos. Señor, te queremos dar las gracias. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que ya hemos escuchado, por las cosas que tú estás hablando a nuestras vidas, a cada corazón en este lugar, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás atrayéndonos hacia ti, Señor, en esta mañana. Y te damos las gracias por eso, por la iglesia, por todo cuanto hemos podido preparar para este día especial. Te damos las gracias y te pedimos también que nos hables a través de este mensaje que vamos a compartir en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento y vamos a leer, vais a tener el pasaje aquí en la pantalla. Es un pasaje muy conocido, Lucas 15, conocido como la parábola del hijo pródigo, ¿vale? Dice así la escritura, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Wow, tremenda historia, ¿verdad? Es muy conocida esta enseñanza de Jesús, la parábola del hijo pródigo, y he querido titular esta enseñanza el regreso a casa, ¿vale? De regreso a casa, porque está centrada la historia precisamente en el regreso de aquel hijo que, como hemos leído, decide pedir su herencia antes de que su padre fallezca y la malgasta, como hemos
como hemos leído. Y sabemos que Jesús utilizó este método de enseñanza, el método de enseñanza por medio de parábolas. Y las parábolas son enseñanzas que utiliza ejemplos de lo cotidiano, ejemplos de lo que podemos entender fácilmente. Y Jesús viene hablando por parábolas, dejándonos grandes principios para nuestra vida. De hecho, ayer en la reunión de mujeres también tomábamos otras palabras de Jesús, donde le dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Y usaba el ejemplo de una vid, ¿no? Y esta historia ha inspirado varias películas. Seguramente la conoces porque has visto alguna película. Más de 3 o 4 películas se han hecho en base a la historia del hijo pródigo. Además, una gran pintura de reconocido renombre del pintor holandés Rembrandt. No sé si la podemos tener en pantalla. Wow, qué pena, no se ve muy bien por la luz, pero es muy conocida esta pintura y está inspirada precisamente en el hijo pródigo. Y la historia del hijo pródigo no es solamente una historia que Jesús hizo contar, es la historia de la humanidad, como hemos escuchado aquí de muchas maneras. Es la historia nuestra, es la historia de nuestra vida. Es la historia de el padre amoroso que le concede libertad a su hijo, ¿vale? Y como hemos escuchado en esta mañana, en este lugar, Dios nos ha dado libertad de elección. Y esta es precisamente la historia del hijo pródigo. Es un padre que ama a su hijo y ese amor que tiene por su hijo le lleva a concederle libertad para que decida qué hacer con los recursos y con la vida que tiene. Es la historia de nuestra vida. Dios nos concede libertad porque nos ama. Nos ama. Y donde hay amor, tiene que haber libertad. Si lo que hay es imposición, no es amor. Por lo tanto, no podemos desligar el hecho de que Dios nos ha dado libertad porque nos ama. Y nos ha dado capacidad de elección y de decisión. Tal como hemos leído en esta historia, el padre le da libertad a su hijo menor. ¿Y qué hace el hijo? Malgasta los recursos, malgasta su vida. Y es como hemos visto aquí en los vídeos, como hemos escuchado a las personas a quienes estaban entrevistando, ¿no? Dios nos ha dado libertad y nosotros nos hemos creído más listos que Dios. Nos hemos inventado religiones, nos lo hemos montado por nuestros propios medios, con nuestras propias ideas. Le hemos dado la espalda a aquel que nos ama, nos da libertad, quiere lo mejor para nosotros. Y así estamos como estamos. Hemos malgastado los recursos, malgastamos nuestra libertad, hacemos mal uso de ello. Pero hay una solución. ¿Cuál es? Hay que volver a casa. Hay que volver. El hijo entendió que ya era el momento de volver, porque en ningún sitio se estaba mejor que en los brazos de papá. Cogió camino, hizo lo que quiso, tuvo la mala experiencia de alejarse de los brazos de papá. Y como hemos leído la historia, llega el momento en que él reflexiona, él cae, vuelve en sí y dice: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Si no hay mejor lugar que estar en casa, no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá. Y decide entonces el regreso a casa. ¿Y cómo es ese regreso? Pues esa historia nos dice que hay 3 pasos para ese regreso. Si tú en esta mañana estás en este lugar, has sido invitado o invitada, y a lo mejor en otro tiempo de tu vida estuviste asistiendo a la iglesia, o a lo mejor es la primera vez que vienes a un lugar como este, y de alguna manera ya Dios, a través de los vídeos, a través de lo que hemos escuchado en las entrevistas, ya Dios te está diciendo que es tiempo de volver a casa, que es tiempo de reconducir, que es tiempo de empezar un camino que te lleve a los brazos de papá. Y esos pasos que nos deja esta historia tienen que ver con algo que ya se dijo en este lugar. El primer paso de ellos es el arrepentimiento. ¿Qué dice el hijo pródigo? Volveré a casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Así que el primer paso para ese regreso a casa tiene que ver con un reconocimiento de que no estamos bien, un reconocimiento de que nuestra vida no va de la mejor manera, un reconocimiento de que algo falta a nuestra vida, de que hay un vacío en nuestro interior que no lo satisface nada, que aunque vaya bien la vida, como hemos visto aquí, un estado de bienestar, ¿no? Algo falta. Y entonces ese reconocimiento nos tiene que llevar al paso del arrepentimiento. He malgastado, estoy malgastando mi vida, mi existencia, mi tiempo, mis recursos
No consigo encontrar el verdadero sentido y propósito de mi vida. Y si Dios te trajo en esta mañana a este lugar, es porque quiere que inicies ese camino de regreso a casa. Y ese primer paso se llama reconocimiento y arrepentimiento. Siguiente paso, dice la historia, que el hijo lo que hizo fue, levantándose, vino a su padre. Segundo paso es iniciar el camino de regreso. Hay que iniciar el camino de regreso. No es suficiente con decir, es verdad. No estamos bien, hay algo que falta en mi vida, es verdad que no lo he hecho bien, es verdad que he cometido errores, está muy bien. Pero hay que seguir dando pasos. Reconocer, me arrepiento e inicio el paso de regreso a casa. Hay que iniciar ese camino de regreso. Aquí lo dijo, creo que fue Rafa. ¿Cuál es el camino de regreso a casa? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie volverá a casa, nadie verá al Padre si no es a través de Él. Y hoy es el camino, hoy es el día, querido amigo y amiga que nos visitas en esta mañana. Hoy es el día para coger ese camino de regreso a casa. ¿Sabe lo que le sucedió a este hijo que decidió volver a casa? Dice el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, el padre. Y corrió y se echó sobre su cuello el padre a su hijo y le besó. ¿Qué momento? Ese es el momento más precioso de la historia. De todo cuanto hemos leído en esto, ese es el momento más impactante. Creo que deberíamos en alguna versión que pueda aparecer más adelante de este pasaje de la Biblia, quizás deberíamos de cambiar el título, que no se llame El hijo pródigo, sino la historia del padre amoroso. Porque lo que vemos aquí es un acto de amor impresionante. El hijo que lo había hecho mal, que había tomado malas decisiones, que le había dado la espalda a su padre, que decidió malgastar su vida, sus recursos, su tiempo, cuando se arrepiente e inicia el camino de regreso, se encuentra con un padre que está dispuesto no a juzgarlo, no a condenarlo, no a castigarle, sino a ¿qué? A abrazarlo. Abrazarlo. Dice que corrió hacia él, lo abrazó, puso su cabeza en su hombro, lo besó. Wow, eso es lo que Dios tiene para nosotros, si estamos dispuestos a recorrer ese camino de vuelta a casa, de regreso a casa. No hay mejor lugar que los brazos de papá. No hay mejor lugar en el que podamos experimentar auténtico amor, auténtica misericordia, auténtico perdón, que en brazos de papá. Y esto es lo que nos espera si decidimos hacer ese recorrido de regreso a casa, si decidimos aceptar el camino que nos propone de vuelta. El camino que nos propone de vuelta, de regreso al hogar, se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sabes qué dice el Padre? Dice, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer fiesta. Mi hijo, el que estaba muerto, ha revivido. Hay que celebrarlo. Venga, traed el becerro más gordo, vamos a matarlo, vamos a hacer una celebración grande. Porque ahora aquel que estaba alejado, aquel que se había perdido, aquel que había malgastado su vida, su tiempo, sus recursos, ha vuelto de la muerte a la vida. Y eso es lo que Cristo nos ofreció. Cristo nos ofrece vida y vida abundante. Por eso, si tú en esta mañana estás en este lugar y no has tenido el privilegio de entregar tu corazón a Cristo, hoy es tu día. Hoy es el momento de empezar ese camino de regreso a casa. Jesús, en otra frase muy conocida suya, nos resumió esta historia. Dice la palabra, en palabras de Jesús, porque de tal manera amó Dios. Ese es el Padre amoroso. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Envió a su único hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que ese es el camino. ¿Qué quieres? ¿Seguir por tu propia cuenta? ¿Queremos seguir sin tener en cuenta a ese Padre amoroso que en esta mañana está llamando a las puertas de tu corazón, que te está ofreciendo el camino,
que te está diciendo en ningún lugar vas a estar mejor que aquí en casa? ¿Por qué te gusta andar por ahí? ¿Por qué te gusta ir a tu manera? ¿Por qué te gusta hacer las cosas como tú crees que es mejor? No quieres ser más listo que yo. Y nosotros hemos querido ser más listos, lo hemos escuchado esta mañana, ¿verdad? Nos hemos inventado religiones, ¿verdad? Nos hemos creado un modelo de bienestar, creyendo que ese es el secreto, que esa es la clave. Pero la realidad es que el mundo está bastante perdido. Y Dios nos sigue enviando un salvavidas en este tiempo. Y ese salvavidas se llama Jesucristo, para que vuelvas a casa. Así que en esta mañana voy a pedir por favor que pasen los músicos y nos preparemos para la parte final de esta reunión. Porque si tú has venido invitado o invitada en esta mañana, no te puedes marchar de este lugar sin aceptar el ofrecimiento que el Padre te hace en esta mañana. No puedes marcharte de este lugar. Yo estoy plenamente convencido de que de todo cuanto hemos hablado, algo Dios ha inquietado tu corazón. Simplemente Él está llamando a las puertas de tu corazón. Así que antes de marcharte, ahora vamos a tener una canción más. Vamos a tener oportunidad de que nuestras hermanas también dancen en este momento. Pero antes de marcharte, van a haber unas personas que se van a poner aquí delante con una plaquita identificativa que pone equipo de conexión. Esas personas quieren dirigirte a ti en oración. Quieren presentarte el camino de regreso a casa. Quieren regalarte esa porción de palabra de Dios que te va a permitir conocer a Jesús. Así es de que vamos a ponernos en pie una vez más. Vamos a hacer una oración y voy a dar lugar a que nuestros músicos, nuestras chicas de la danza, finalicen este tiempo adorando al Señor con el talento y los dones que Dios ha puesto en ellos. Y luego os daré algunas indicaciones para finalizar. Quiero que hagamos una oración. Quiero que allí donde tú estás le digas al Señor: Señor, yo quiero emprender ese camino de regreso a casa. Si tú ya estuviste en otro tiempo en la iglesia y sabes que no estás en el camino correcto, hoy es el día para volver. Si es la primera vez que vienes a este lugar, hoy es el día para empezar ese caminar con Cristo. Y aquí tienes hoy la oportunidad. Señor, gracias. Gracias por esta preciosa historia que tú nos dejaste de amor. Esta preciosa historia de perdón. Esta preciosa historia de misericordia. Y es la que tú nos estás ofreciendo en esta mañana, Señor. Te damos las gracias por ello. Yo te pido, Señor, que tú confirmes en cada corazón en esta mañana ese llamado que tú estás realizando sobre cada vida que necesita volver a tu regazo, que necesita estar en tu casa, que necesita caminar, encontrar ese camino de vuelta. Te pido por ellos, Señor. Dale la valentía, dales en este momento la decisión, dales en este momento la capacidad necesaria, Señor, para iniciar ese paso, esos pasos que tú esperas para ellos. Arrepentimiento, coger el camino que es Cristo y llegar a tu casa, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando una canción que se llama Borró. ¿Y por qué borró? Porque borró nuestros pecados allí en la cruz. Porque Él venció, y al vencer ya no tenemos más condenación nosotros. Pues nos podéis acompañar también. Soy porque Él borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya.
respuesta resucitó y canto aleluya. Siempre vencerá, con voz de júbilo voy a gritar. Oh, el enemigo no tiene lugar, libre soy porque Él borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Venció, resucitó y canto aleluya. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Jesús, tu sangre me lavó. Yo soy libre en tu amor. Borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Borró ya mi pecado, Él borró y canto aleluya. Resucitó y canto aleluya. Wow, qué precioso, ¿verdad? Qué privilegio que podamos disfrutar de este momento en la casa del Señor. Por favor, ponernos por aquí. Como os decía hace un momento, si tú viniste esta mañana por primera vez, quieres iniciar ese camino de regreso a casa, esas personas están aquí para hablar contigo, quieren guiarte en una oración, quieren darte una porción de la palabra. Así de que no te marches sin hablar con ellos. Si tú trajiste un invitado en esta mañana que ya es creyente, saliendo luego tiras a la derecha, vas a llegar a una zona de cafetería donde nuestra hermana Raquel te va a invitar un café, ¿vale? Invita a esa persona que trajiste en esta mañana, diles que me lo apunten a mí, que todo corre por nuestra cuenta, ¿vale? No te va a costar nada, es una invitación. Como iglesia queremos que te sientas aquí acogido, ¿vale? Queremos que disfrutes de este resto de mañana. Así que acércate a ese lugar, tómate un café con nosotros. Y los demás, los que queráis, por favor, acercaros aquí para hablar con esas personas. Que Dios os bendiga muchísimo, ¿vale? Próximo domingo, 11 de la mañana, nos veremos por aquí. Pasar feliz tarde, que el Señor los bendiga. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack. But now there's no looking back. I'm moving forward, cause I know I got my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now. No fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down.